Como he estado hablando de discípulo, quiero continuar. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, después de la persona del Señor Jesús, el personaje que emerge descollante, que realmente debemos poner la mirada, y todos nosotros somos impactados hasta el día de hoy para tratar de entender la entrega, la devoción, el trabajo, el servicio, el sacrificio. Solo hay una palabra que se nos viene a la mente, no hay un nombre que se nos viene a todos en la mente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el discípulo que más destaca en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. ¿Saben que Pablo decía: yo soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, Hechos 21:39. Cuando Jesús estaba naciendo más o menos por Belén, Pablo parece que también estaba naciendo en la ciudad de Tarso, en lo que es hoy Turquía. Y Tarso, esta ciudad natal, es una ciudad muy importante porque era una ciudad de mucha cultura, de mucha arte liberal, de filosofía, de estudios. Incluso algunos pensadores la señalan como más trascendente que Alejandría y Atenas en su época. Era una ciudad, lo que podríamos llamar una ciudad universitaria. Bueno, ese es el lugar donde el apóstol Pablo nace. Dios tuvo un propósito de levantar a un hombre que tenía la característica de ser judío, de nacer en una ciudad como que se llama Tarso, de mucho estudio, y también por una de estas situaciones, como el Imperio Romano se había extendido tanto a ciertos grupos que vivían fuera de Roma, se les daba la ciudadanía romana, y esa ciudadanía era consecuencia de algún acto sobresaliente por alguna actitud favorable al imperio. Lo que no sabemos es qué hizo la familia de Pablo para que ellos fueran adoptados como romanos. Lo que sí nosotros sabemos es la actitud que tuvo Pablo como discípulo ante los desafíos de tomar este nuevo rumbo de vida, porque cada uno de nosotros llegamos a Jesús y a veces de una manera romántica, ¿no? Comenzamos a caminar con el Maestro de una manera romántica, sin entender, sin comprender. Queremos seguir a Jesús a puro corazón, y está muy bien, porque hay que meterle sentimiento y emoción. Pero recuerden que convertirse con Jesucristo, llegar a ser un discípulo, necesitamos razonar, necesitamos el cerebro. No podemos solamente quedarnos atrapados bajo las redes de nuestras emociones, sino que tenemos que avanzar, construir, trabajar, servir, perdonar, comenzar a estudiar con nuestro intelecto, con nuestro cerebro. Y ahí es cuando vemos los escritos del apóstol Pablo, que nos llenan de su consejo, de su sabiduría, de su espiritualidad, para continuar esta carrera de ser un discípulo. Él escribe estas gloriosas palabras dirigidas a un discípulo más joven, a un joven pastor que él está guiando. Se llama Timoteo. En 2 Timoteo 4, 7 al 8, casi al final de la vida del apóstol, Pablo escribe estas palabras. 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado. Muchas veces nosotros como discípulos enfrentamos batallas que nos hieren, lastiman, que nos roban la paz, que nos arrancan de mis planes. Pero Pablo pone aquí una notoriedad, pone una marca. Estaba viendo un historial, un documental histórico que yo no podía entenderlo. Sacrificar una unidad de soldados para la conquista de un fuerte, y murieron todo un batallón, y murieron todos los batallones. Los generales sabían que
Este lugar era inexpugnable, pero igual mandaron a los soldados a pelear, a tratar de conquistar, y todos mueren. Y termina la guerra y nunca cayó ese fuerte. Entonces yo no podía entender cómo alguien puede sacrificar la vida en algo tan inútil, porque hoy nadie se acuerda de ese lugar y tantos hombres, buenos hombres, murieron ahí. Pero Pablo hace una gran diferencia. En la vida del cristiano enfrentamos batallas, luchas, pero son buenas batallas. ¿Cuántos dicen amén y le dan gracias a Dios? Entonces, la batalla que tú estás viviendo, la batalla que me sacude a mí, la guerra, el cambio, la transformación, el insomnio que padezco, la persecución, la pérdida. Tal vez hoy día estoy afligido, no sé cómo voy a alimentar a mi familia, cómo voy a pagar el día de mañana las deudas, no sé qué voy a hacer con el dictamen del doctor que me llegó, no sé qué voy a hacer con mi vida. Y estoy pensando, estoy perdiendo la batalla, pero ahí viene Pablo y te anima: he peleado la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Estoy peleando la buena batalla. He terminado la carrera. Y lo más importante, he guardado la fe. Es decir, Pablo nunca fue su propósito así entre tumbos, caídas, revolcones, un día bien, una semana buena, una semana mala. No, he guardado la fe. Me he sostenido, me he mantenido. No se trata que por fin lograste, llegaste, así casi pasado por el fuego, como dice Pablo también en otro escrito, llegaste al reino. No, he guardado, y eso es un depósito sagrado. Esto es como el que guarda un tesoro del rey. No permite que nadie venga ni nadie entre, solo el dueño. Y Pablo ha dicho: yo lo guardé, yo lo cuidé. En el futuro o por lo demás me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará. La corona a mí, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, 2 Timoteo 4, 7 al 8. Y estas palabras vibrantes, emocionantes, son las de un discípulo que está por terminar su andar sobre la tierra, porque él está prisionero y sabe que la salida de él será su muerte. Pero también Pablo nos enseña que como discípulo y siendo maestro de maestros, siendo fariseo de fariseos, sea lo que ustedes quieran, el hombre que escribió lo que conoceremos posteriormente como las bases, el fundamento de lo que es la doctrina de la iglesia, que hasta el día de hoy estamos tratando de seguir entendiendo y estudiando. Esta carta a los romanos, la carta a Éfeso, la reina de las epístolas, ¿cómo se llama? La epístola de los Éfesos, Colosenses, tratar de entender 1 y 2 de Timoteo, 1 y 2 de Tesalonicenses. Bueno, este hombre que comienza su caminar como un nuevo discípulo, como un nuevo seguidor de Jesús, encuentra en Hechos 9, 26 al 28, que él trata de juntarse, dice. Él quiere llegar donde los discípulos, pero la gente le tiene miedo y lo rechaza. Tiene un estigma el apóstol Pablo, ahora el seguidor Pablo, el discípulo Pablo. Y es que él había sido un hombre malvado, que perseguía, mataba a los cristianos. Entonces la gente le tenía miedo. No sé si usted, cuando llega a un lugar y ve a una persona con una cara, mire el primero, antes que se me asuste, mírelo despacio, de reojo al que está sentado al lado suyo. Yo veo a las hermanas que cogen la cartera, que la ponen a los pies, que la ponen del otro lado, que miran para, y están preocupadas por el hermanito que está al lado. Ahora imagínense Pablo, que cuando iba a un lugar de los cristianos la gente se caía, se miraba. Llegó el perseguidor, llegó el asesino, seguramente anda en misión encubierta, y yo no le creo que se haya hecho seguidor de Jesús. Seguramente sigue trabajando con los sacerdotes y nos vienen a matar. Nadie lo invitaba,
Nadie lo quería en casa, nadie le hablaba. Y la Biblia dice, porque nadie le creía que fuese discípulo. Pero un hombre se levanta que se llama Bernabé, hijo de consolación significa su nombre, y lo trae donde los apóstoles y les comienza a dar testimonio de lo bueno que era Pablo, cómo discutía, cómo manejaba la palabra, cómo amaba al Señor, cómo trabajaba. Y esto le prepara una entrada a la aceptación de la nueva iglesia que él quería formar parte. Y me detengo un momento a reflexionar. ¿Cuántos nuevos discípulos se retiran, echan la toalla porque usted y yo no supimos darle una facilidad, una entrada, no le dimos una buena bienvenida? Desconfiamos, le pusimos tantas cruces en el camino, le pusimos tantas trabas y esta persona por último se desinfló y se marchó. Por poco pierden. Imagínense la iglesia primitiva, ¿qué hubiera sido sin la figura del apóstol Pablo? ¿Qué hubiera pasado si la gente seguía así, con esa actitud temerosa? Si no se hubiera presentado por ahí un Bernabé. Entonces aquí hay algo que sí quiero destacar. ¿Cuán necesarios son los Bernabé en la casa de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Aquel que te llama, que te visita, te consuela, te apoya, te entiende, que usted le ha contado 10,000 veces cómo la tóxica lo dejó y 10,000 veces lo vuelve a escuchar y le dice ya no llore más, y vaya y lo baja, que usted que se ahorca con papel higiénico y lo va y lo coge y lo baja. Tranquilo, hermano, ya regresará la tóxica, no se vaya para allá, ¿verdad? ¿Cuántas veces esos Bernabé ahí sirviéndole, ayudándole, que nuevamente se volvió a pelear, que esto, que lo otro, que lo botaron, que está maleteado y todas estas cosas? Y el Bernabé ahí. Pero al entender esto, Pablo, al recibir esta clase de amor, ustedes van a ver que una marca del apóstol Pablo en el futuro servicio al Señor es que él se va a convertir en otro padre de consolación, en otro hijo de consolación, en un mentor para generaciones. Así que el hecho es acá que cada uno de nosotros tenemos que ayudar al que va llegando, al que va recibiendo la palabra. No podemos quedarnos solamente en la actitud o en la posición, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, sino también tenemos que ayudar a otros a crecer. Pablo recibe la presión de su pasado, pero es cobijado por los amorosos brazos de un hermano que conoce en este nuevo caminar con el Señor. Y quiero hablarles de algunas características que van a resaltar, que van a acentuar en la vida del apóstol Pablo como discípulo. En primer lugar, un discípulo tiene que tener un nuevo espíritu. No podemos seguir a Jesús con el espíritu cansado, derrotado. Usted puede, hermano, es muy fácil, déjeme hacerle este sencillo ejemplo. Usted tiene sus muebles, que ya tienen sus años, ¿no? Y usted los tapiza y le compra la mejor tela, pero no le cambian los cojines, sé que tienen resortes aún los cojines. Y a lo que usted ve tan hermoso y tan bonito, y a lo que se siente se hunde, se arranca, se descose todo. ¿Sí o no? Porque el cambio no es externo lo importante. Siempre el cambio debe ser lo más importante, lo interno. Es como comprar un carro, usted lo ve todo pintadito, todo bonito, pero a lo que prende, no prende, y que hay que empujarlo, y que el medidor de velocidad es el que le indica la gasolina, y a lo que usted pone la palanca de cambio, la palanca se queda en la mano, ¿no? Que también le sirve como llavero. Entonces usted dice, ¿qué es esto, verdad?
Y hay mucha gente que quiere llegar a la iglesia y ser un discípulo, pero solo con cambios externos. Ya no viene con la camisa salsera de los domingos, sino ya viene la cristiana, ¿pero verdad? Ya afuera se toma la finalín con agua y limoncito y viene acá y trata de entenderme, que no se le cierren los ojos. Eso no sirve de nada, hermano. Si el cambio no comienza en el corazón, usted nunca ha sido un discípulo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El cambio comienza en el corazón. El valor, la obediencia, la ejecución de la misión y el llamado que Pablo va a hacer y laborar para Jesús tiene que ir más allá de los problemas, de la temporalidad, del existencialismo del apóstol Pablo, del miedo, del temor, de las debilidades, porque Pablo tiene un nuevo espíritu. Para ser un discípulo usted tiene que tener un espíritu del Señor, invencible. ¿Cuántos dicen amén? Porque servir al Señor no es una cosa fácil. Ahora imagínense si servir no es fácil. Imagínense ahora seguir al Señor. Porque ya no se trata de lo que yo quiero, que a mí me gusta, de lo que yo estoy enseñado a hacer. Yo me encuentro con mucha gente que no crece porque quiere seguir viviendo su vida. Que nadie lo mande, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Él solamente se manda, él todo sabe, porque él estudió, porque él leyó. Eso no te sirve, hermano. Tú tienes que tener un nuevo espíritu, espíritu del Señor. ¿Ustedes se acuerdan aquella historia en el libro de los Hechos, capítulo 13, del 8 al 12? Pablo estaba rechazado por la iglesia y eso pudo haberle causado un problema a Pablo, un problema de rechazo. Pero cuando Pablo se enfrenta a Elimás, el mago, usted no ven a un hombre cobarde. En Hechos 13, del 8 al 12, dice: pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Pablo estaba testificando a una autoridad, al delegado del emperador para gobernar cierta ciudad, procónsul. Y este era que le hacía cháchara y burla. Y Pablo parece que era guayaco, era de poca pulga, de poca paciencia, ¿verdad? Parece que era todo buena gente hasta que le llegaba la medida, ¿no? Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entiéndame, mi hermano, usted no me va a ir a la casa del Nexo a reprenderme a los hermanitos y voy a tener la otra semana un poco de ciegos aquí pidiendo milagro. El Espíritu Santo ve que era necesario que el apóstol Pablo le pare la mano a este mentiroso instrumento del enemigo, porque Pablo quería predicar la palabra. Si Pablo fuera un cobarde, un hombre que duda, un hombre con el espíritu de rechazo, se hubiera quedado callado y hubiera dicho: mira, creo que este no es un buen momento para compartirte la palabra. Cuando estemos tranquilos, cuando estés más solito, nos tomamos un cafecito. Tú me llamas o yo te llamo y nos vamos. Sino que Pablo tomó la autoridad del Señor, porque Pablo tenía un espíritu nuevo. Amén. Al llegar a ser un discípulo, usted tiene un espíritu nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya no es el que fracasaba, usted ya no es el que se retrasaba, usted ya no es el temeroso, la temerosa, usted ya no es el inseguro, usted ya no es el que siempre llega tarde. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y miren lo que dice la palabra: al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, de la palabra del Señor. Pablo fue golpeado,
fue azotado, echado de la ciudad. Lo tuvieron, los hermanos y falsos hermanos lo entregaron. Estuvo en naufragio casi un día afuera en el mar. Lo picó una serpiente. Lo agarraban y lo tiraban a la cárcel. Lo llevaban a los motines, la revolución de la gente, todo. Pero Pablo nunca tuvo temor. ¿Por qué? Porque tenía un nuevo espíritu. Amén. Así que un discípulo tiene que vivir con ese nuevo espíritu, a tener confianza en el llamado de Dios, porque los días son malos. Hoy claudicamos ante la primera prueba, nos derrotamos ante la primera circunstancia adversa, nos resentimos. Hoy día todos nos resentimos, decimos: no me saludaron, no me tomaron en cuenta, me hicieron esto, no me llamaron, me pusieron a hacer esto que yo no quiero hacer. ¿Dónde está la buena batalla, hermano? ¿Sabe cuál es el mayor enemigo que cada uno tiene? Uno mismo. No es el enemigo. Su peor enemigo es usted mismo. Hasta que usted se rinda, claudique, se entregue a los pies de Cristo Jesús y tome el nuevo espíritu que el Señor quiere darle a los nuevos discípulos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pablo tenía, como era un líder innato, en segundo lugar, un discípulo tiene que aprender a recibir el liderazgo del Señor. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos 9, 5 al 6, el famoso encuentro que le va a cambiar la vida al apóstol? En Hechos 9, 5 al 6, Pablo se estrella con una voz que no le permite entrar a Damasco para seguir matando cristianos. Esa voz, esa presencia, esa revelación es tan poderosa que lo manda de cabeza del caballo. Y Pablo discute, porque ese era su temperamento, no era colérico, sanguíneo el hombre, era un líder. Entonces él comienza a discutir, entre miedo y todo, pero discutía, daba pelea ahí, hasta que viene esta famosa palabra: yo soy Jesús. ¿Se acuerdan? El encuentro de Moisés, que le discutía y le discutía hasta que el Señor le dice: yo soy el que soy. Y acá Jesús le dice: yo soy Jesús, el yo soy. Y Pablo sabía. Pablo sabía porque era judío, era fariseo, él había estudiado lo que significaba cuando Dios decía yo soy. Y él: yo soy a quien tú persigues. No persigues a la iglesia, no persigues a los hermanitos. Tú no estás peleando contra familia, contra pobres, contra parias. Tú estás peleando contra el Señor de señores, contra el Rey de reyes. Levántate, entra a la ciudad y miren esta palabra: y se te dirá lo que tienes que hacer. No que tratémoslo bien, que se va a ir el hermano. No, el Señor es radical con el apóstol Pablo y le dice: de aquí en adelante no son tus planes, son mis planes. ¿Y usted ha entendido eso, hermano? Cuando uno se convierte en discípulo como el apóstol Pablo, son los planes del Señor. No que muy lejos, que gasto mucho, que no puedo, que no tengo tiempo, que estoy estudiando, que es que ella me dijo que vaya, es que él si no le cocino me bota. Aquí dice: los planes del Señor. La visión del Señor trae su soberanía. La visión del Señor trae su soberanía. Tenía una gran responsabilidad de cumplir los planes de Dios. Así que Pablo nos muestra su aceptación, su rendición a la soberanía de Dios, pero también a seguir ese plan, a seguir la gran ejecución de ese plan. Dios le da a Pablo un llamado claro de servicio por todos lados en esta nueva tierra que los judíos rechazaban, los no judíos. Y Pablo lo va a levantar, va a emerger como el apóstol de los gentiles, como se lo conoce burlonamente al principio al apóstol Pablo, porque dentro de la iglesia mismo había mucho esa connotación judía
podría yo decir racismo, ¿no? Que ellos veían a los que no eran judíos de cepa como que no valían, como que era basura. Y entonces va a nacer esto como un dicho de burla. Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero Pablo, esa burla la va a convertir en un galardón. Y con orgullo él va a llevar, el Señor me mandó a mí a ser apóstol de los gentiles. Entonces, los planes del hombre son unos, pero los planes de Dios son otros. Quédate con los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En tercer lugar, para ser un buen discípulo, como el apóstol Pablo, hermano, usted tiene que quedarse cimentado, arraigado, sembrado en la fe, fundamentado en la fe. 1 Corintios 15 del 1 al 2. Ahora quiero recordaros, hermano, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, en el cual estáis firmes y por el cual sois salvos, y retenéis la palabra que os he predicado, a menos que la creáis en vano. Miren, a cada rato esta exhortación reciben, tienen que estar firmes, tienen que sentirse salvos y tienen que retenerla, a menos que no tengan fe. La importancia y constante diariamente sobre quedarse en la palabra. Pablo es un hombre de estudio, de letras, de pensamiento, de hacer cosas, pero a veces hoy día en el actuar del hombre, en tanto que si usted no hace, no sirve. Hoy día se nos exige no estar quietos, porque nos habla mucho del sedentarismo. Y entonces usted tiene que estar activo y tiene que cumplir metas y tiene que hacerlo de acá y tiene que moverse, porque el moverse es crecer. Pablo nos insiste nuevamente, pero retén lo bueno. Estudia la palabra de Dios. Póngase usted, hermano, a hacer conciencia en esta mañana. ¿Cuánto tiempo le dedica a su familia? ¿Cuánto tiempo le dedica a su esposa, a su esposo? ¿Cuánto tiempo le dedica a los quehaceres domésticos, al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a los hijos? ¿Cuánto tiempo le dedica tal vez a sus estudios? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a sus amigos? ¿Cuánto tiempo usted se dedica personalmente? Tiene un tiempo para usted. Y ahora, ¿cuánto tiempo usted le dedica al estudio de la palabra de Dios? Y yo le voy a decir por dónde vienen los problemas. Pablo era un hombre muy ocupado, sumamente ocupado, de muchos planes. Cuando leemos que él viajaba, hizo 3 viajes, hermano, cada viaje era de 3 a 4 años, más o menos, para que usted tenga una idea, de 3 a 4 años y un poco más a veces, esos 3 grandes viajes misioneros que hubo, porque la movilidad era muy distinta a la movilidad de ahora, que tenemos la facilidad. Yo en este momento puedo comunicarme con un amigo, un pastor que está en Finlandia, en China, en Rusia. Yo puedo hablar en este momento y él me va a contestar, si no ahora, en unos siguientes minutos, en la próxima hora. Pero en la época de Pablo no había eso. Así que Pablo nos dice que le dediquemos tiempo a la palabra. Dediquemos tiempo a la palabra. La importancia de una constante y diaria reflexión sobre el mensaje de la palabra. Dedícate a la palabra. Le da el consejo a Timoteo. Y en sus últimos tiempos le pide, tráeme mis libros. Pablo ahí, que se va a morir, ya está todo echado, ya está todo confirmado. Y Pablo aún pensando en leer, en estudiar, en seguir. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que la fe se alimenta de la palabra. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Amén. En cuarto lugar, la fortaleza del discípulo Pablo es que él sabe que él no puede hacer las cosas solos, él necesita de otros. ¿Sabe que usted necesita de otros? ¿Cuántos saben eso, hermanos? Usted necesita de otros, porque juntos podemos llevar a cabo la misión.
Eso no es una iglesia donde un superhéroe va a hacer todo, porque eso nos encanta, ¿no? Que el otro sea el que sacrifique, el que se muere, el que lo matan, el que lo arrastran, pero nos dejó libre a todos. Pero no, acá para avanzar en la iglesia, Efesios 4, del 2 al 4, decía el apóstol Pablo que tenemos que vivir en humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4 nos habla de que ese crecimiento concertado va trayendo fruto. Para que la iglesia sea así como hoy día, necesitamos no solamente de que usted llegue a la iglesia, gracias a Dios, llegó a las 9, pero llegó, gracias Dios, llegó el hermanito, llegó a las 9:45, pero llegó, Señor. Usted tiene que llegar cuando Dios le dice que tiene que llegar, amén. No es que a mí Dios me dijo que llegue a las 9:45. Usted está adorando a otros dioses, hermano, al Dios del sueño entonces. Todos trabajamos hacia la misma meta, que solamente ese grupo es el encargado. No, hermanos, todos necesitamos de ayuda, de servicio, de trabajo, de compromiso. Todos necesitamos acá, no es solamente una persona. Necesitamos todo. Es que a mí no me gusta esto, es que esto no puedo, esto que no quiero, es que esto no me... No, hermanos, acá se trata de que todos necesitamos de todos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, en quinto lugar, amaba a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes aman la iglesia del Señor? Porque es muy fácil tomar una actitud crítica, negativa hacia la iglesia y ver todo lo malo. Sí, se pasa hablando de todo malo y critica todo lo que los otros están haciendo. Y no que deben hacerlo. No, hermanos, en la iglesia hay orden, hay disciplina. Es fácil. La iglesia no es perfecta. Queremos caminar con el perfecto que es Cristo Jesús. Imagínense que usted llega a la casa, se ha pasado todo el día baldeando y ha estado recogiendo y encontró ese zapato que el esposo no lo encontró hace 3 años debajo de la cama y limpió, bañó al perro y ahorita está cocinando y viene el esposo. Oye, ya está la comida. Usted le va a dar veneno, hermana, y no lo haga, por favor. Tenga misericordia, ¿verdad? Dígale, así eres tú, te están hablando a ti. Oye, que te demoras y vas a hacer lo mismo y otra vez atún. ¿Cómo se sentiría usted que solo critiquen lo que usted está haciendo? La Biblia nos enseña que el Señor es el esposo y la iglesia es la novia, y Pablo va a ser uno de los hombres a lo largo de sus escritos, de sus epístolas, como se van a llamar, va a hablar mucho sobre la novia y cómo tenemos que cuidar a la novia y cómo la novia tiene que cuidarse, porque Pablo amaba a la iglesia, mandaba diversas salutaciones, escritos a diversas casas que se estaban convirtiendo en lugares de reunión como iglesias para aquellos nuevos discípulos. Y Pablo va a hacer una observación muy fuerte en 1 Corintios y 2 Corintios a un grupo grande, a la iglesia que está en Corintios, llena de dones, llena de prodigios, llena de milagros, pero mucho desorden. Y uno de los grandes problemas de los corintios es que dudaban, criticaban la autoridad del apóstol Pablo. Y Pablo, ustedes van a ver en 1 y 2 Corintios, les va a hablar muy fuerte, muy claro a ellos. Y va a poner sus credenciales como apóstol, como escogido del Señor. Ustedes pueden leerlo eso, hermanos. Porque Pablo amaba la iglesia. Usted ama a sus hijos, ¿verdad? Y si usted los ve mal a sus hijos, usted los va a corregir. Yo no creo que aquí hay un padre, una madre que ve que su hijo anda en malos pasos y va a cerrar los ojos y lo va a solapar. Y después cuando pase lo que tiene que pasar, va a decir, ay, no lo vi. Yo no creo. Yo creo que cualquier padre, cualquier madre se va a volver loco y va a ir detrás donde ese hijo y le va a hablar claramente, ¿sí o no?
A usted no lo sentó el papá y la mamá a hablarle claramente mirándole en los ojos y usted sabía que su vida dependía de esas palabras, ¿verdad? Usted tiene que entender que así era el apóstol Pablo cuando hablaba a su iglesia, porque él la amaba. ¿Usted ama la iglesia? ¿Usted ama la iglesia para venir a servirla, para cuidarla, para llegar temprano, para ver en qué puedo ayudar? Usted viene con las completas derrotado, ahí todo cansado, que el uñero, que el juanete, que el zapato se me gastó, que me duele, que, ¿cómo es que se llama este ahora que está famoso, este huesito que ahora duele? ¿Cómo se llama? Ahora todo, rotador, no sé cómo. Sacaron sus enfermedades. Quédense con sus enfermedades, hermanos. Ya no me cuenten más enfermedades. En sexto lugar, Pablo enseñaba como discípulo, pero hablaba con la autoridad de Dios. En 1 Corintios 2, 3 al 5, va a escribir esta frase: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez uno se imagina a Pablo, un tipo así alto, no sé, musculatura, un Schwarzenegger, yo no sé, un Rambo tal vez, ¿no? Todo así, pero dice que él, en medio de todos los que lo criticaban, le estuvo con mucha debilidad, con temor y temblor. Temblaba, parece que temblaba el apóstol Pablo. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que de la fe de usted no descansase en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hablaba con convicción. Tal vez humanamente no era el hombre que llamaba la atención. Muchos dicen que Pablo era bajo de estatura, probablemente tenía una deformidad en su cuerpo. Algunos creen que sufrían de epilepsia, otros creen que estaba perdiendo la vista, se estaba quedando ciego. Muchos creen de esa manera. Pero lo que sí podemos saber es que Pablo siempre habló con la autoridad de Dios. ¿Por qué no enseñamos la palabra a otros? ¿Y por qué a veces nos convertimos en discípulos silenciosos? Nunca le hablamos de Cristo a nadie. Nunca traemos a nadie a los pies del Señor. Nunca estamos testificando a otros. Estamos con mucho miedo de temblor. Pero Pablo dice: no, puede ser que ustedes me vean lo que me vean. Puede ser que ustedes sientan lo que sientan. Puede ser que a ustedes les caiga mal. Pero la palabra no es mía. La palabra es del Señor. Y por esa palabra yo sigo predicando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos que Pablo pone la primacía en la autoridad de Dios. No es que la gente le caiga bien. Es que este hermano cuando habla me encanta como habla este hermano. Es que me gusta cuando habla este hermano. No, la primacía no está en el talento humano. La primacía, lo primordial, lo primario, lo importante está en la palabra del Señor. Y él dice: la autoridad que tengo no es de humana sabiduría. Él era de Tarso, él sabía de filosofía. Él podía hablar de filosofía tras filosofía, él podía hablar de muchas cosas, pero él no hablaba de nada sino de un Cristo, y un Cristo crucificado, levantado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En segundo lugar, vemos aquí que el mensaje de Pablo tenía persistencia, buscaba la mejor manera, y Pablo nos va a enseñar cómo predicar la palabra. Por eso hay acá los estudiosos la teología paulina, ¿no? Muy diferente que la joánica, la lucana, muy diferente a los otros escritores del Nuevo Testamento. La filosofía o el estudio de la teología paulina nos habla siempre de que Pablo se esmera no solamente en saber, sino saber cómo enseñar mejor, cómo aprender, cómo tener esa virtud
de explicar de una mejor manera, pausadamente, tranquilamente, pero para que todos lo puedan encontrar. Una maestría digna y solamente vista en los pies de las enseñanzas del Maestro Jesús. Porque Jesús también tenía una manera de llegar a todos, aclarar las cosas, para que todos le pudiesen entender y comprender. No solamente, el hermano cuánto sabe, la hermana enseñó tanto, tan bonito, y usted entendió. No entendí nada, pero se oía tan bonito, ¿verdad? Eso no sirve, hermano. Aquí no venimos a hablar de cuántos libros hemos leído, cuántos idiomas, o qué estudió, o qué estudio tiene, qué grado. No, aquí vamos a hablar de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo entiende que el mensaje tiene que ser como el Señor, omnipresente, difundir el evangelio por todo el mundo. Y tiene esa hambre, esa sed de que prediquen, instar. Pablo llega hasta España, dicen los historiadores, para predicar el evangelio. Imagínense ustedes que Pablo hubiera tenido más libertad y pudiera llegar a otras partes del mundo. Todo se hubiera inundado del mensaje del poder de la palabra. Pablo tiene una fuerte y clara técnica de enseñanza expositiva. Es decir, un texto lo expone en qué está radicada la verdad, qué palabras la forman, cuál es todo el pensamiento. Ustedes van a darse cuenta que Pablo va a comenzar, y uno de los ejemplos más grandes, ustedes lo pueden ver si hacen una pequeña hermenéutica en el libro de Romanos. Bueno, Romanos no es ningún libro pequeño, pero ustedes van a ver cómo Pablo va esbozando las grandes verdades del evangelio. Por eso los calvinistas aún se quedaron con Romanos, ¿verdad? En séptimo lugar, Pablo es un discípulo que camina en el poder de la oración. No oramos porque a veces pensamos que la oración no me sirve y yo quiero respuestas ahora. Por eso, como el hombre tiene una mente práctica, al hombre le cuesta orar. La mujer tiene otra mentalidad, pero el hombre quiere hacer las cosas ahorita, o sea, vamos orando. No, ¿qué? Vamos orando, ahorita vamos a arrancarle la cabeza a ese filisteo que viene a ser problema acá. ¿Qué es? Vamos a orar por el vecino. Yo voy ahorita y lo puñeteo al vecino y vaya a conocer al Señor, ¿verdad? Después no, vamos orando, que vas a ver que el Señor ya no te va a hacer, que me haga problema porque aquí tengo ya el fierro y ahora lo voy a presentar, porque así es el pensamiento. Por eso a los hombres les cuesta orar, pero usted tiene que aprender de dos héroes de la fe que oraban y oraban bastante. En primer lugar, el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, el apóstol Pablo. ¿Usted quiere que la vida cambie? Comience a orar. ¿Usted quiere conocer más al Señor? Comience a orar. ¿Usted quiere tener mejores hijos? Comience a orar. ¿Cuántos quieren tener una mejor suegra? Gloria al Señor, aleluya. Comience a orar. Dios hace milagros, hermanos. Pablo dice en Colosenses 4, del 2 al 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Al mismo tiempo, orad también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra, para declarar el misterio de Cristo por el cual estoy en la cárcel, para que me aclare cómo debo hacerlo. Hablar. Pablo en la cárcel pidiéndole a otros que oren para seguir predicando. ¿Quién puede pensar eso? Hermanos, oren para que me apoye el abogado, el del sombrero, el abogado Vanega, que venga y me ayude, me apoye. Oren para que ese abogado que perdona a todos los políticos, ese juez me saque, hermanito. Hermanito, estoy en la cárcel, tengo que pagar, ustedes saben, acá la pensión y no te... Pablo no dice eso. Oren para que donde yo estoy, yo pueda seguir predicando la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, Pablo estaba en otro multiverso, hermanos, ¿sí o no? Él estaba en otra dimensión. El hombre me tiene retenido, pero la palabra nunca está presa. Frase del apóstol Pablo. Porque él
oraba. Y cuando uno ora, no tiene límites. Cuando uno ora, no hay prisión. Cuando uno ora, no hay derrota. Cuando uno ora, está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan la gloria al Rey? Dicen amén. Cuando uno ora, está el Señor. Pablo creía que la oración era efectiva. Y me quedo ahí. Así que, hombres, el próximo sábado, 6 de la mañana, dele ese codazo que usted siempre le da a su esposo. Te están hablando. 6 de la mañana, porque Dios va a hacer. ¿Cuántos lo dicen amén? Póngase de pie. Padre, enséñanos hoy día a ser discípulos, como el apóstol Pablo. Enséñanos a caminar según tu verdad, para no solamente ser bendición para nosotros, sino bendición para otros. Y a todos aquellos que han venido derrotados, cansados, gastados, avergonzados por el enemigo, levántate hoy día y toma el espíritu del discípulo, el espíritu del Señor. Dígale: Señor, hoy día me levanto para trabajar, para servir, para cuidar tu casa, para servir en lo que me necesiten. Dejo atrás el resentimiento, la prisión que yo me hallaba. Si yo he estado murmurando y hablando, perdóname, Señor. Hoy día quiero seguirte y agradarte a ti, Padre. Si usted nunca le ha dicho: Señor Jesús, ven a reinar en mi corazón, hoy día le doy esta gran invitación. Invítelo al Señor Jesús. Dígale: Jesús, ven a mi corazón. Dígale: Señor Jesús, te necesito. Sé el Señor de mi vida. Quiero entregártela. Quiero que cambies todo. Entregarte mis problemas, mis pecados, mis enfermedades, mis temores, mis debilidades. Y hoy día ven y reina en mi corazón. Si usted ha hecho esta oración, no se vaya. Déjenos guiarlo a esto que va a ser la nueva vida en Cristo Jesús al final de este servicio. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos.